Hola, hola. Nos encontramos hoy aquí en la bonita terraza del hotel que está enfrente de la universidad, de la Facultad de Ingeniería en Materiales y Cerámica. Ahora estoy con Marta Gironella. Ella me va a corregir más para saber bien cómo pronunciamos bien su apellido. Pero Marta, tuve la oportunidad de conocerla hace un año también aquí en Polonia, en un evento de la Marie Curie y el evento del ESOF, ¿no? El foro abierto, el foro de ciencia, Ujú. European Science Open Forum, el foro abierto de ciencia en Europa. Y bueno, hoy vamos a hablar con Marta para preguntarle un poco sobre su trayectoria, su carrera, cómo ha transitado a través de la formación científica, en qué momento se encuentra ahora, cuáles han sido las ventajas, desventajas, los obstáculos que se ha encontrado en su camino y también que nos dé un poco de algunas recomendaciones, tips sobre cómo formar una buena carrera, ya que ella es un fiel ejemplo de lo que es tener una carrera bien hecha, en camino, formándose. Y bueno, Marta, a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue tu camino para llegar a donde estás ahora? Pues yo estudié física. Yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto me gustaban muchísimo las matemáticas y me planteé hacer matemáticas puras en ese momento. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho el poder aplicar mi conocimiento al mundo más real. Y las Ajá, matemáticas en ese momento me parecían un punto demasiado abstractas para mí. justo. Ujú. Y luego la física me parecía como un buen balance entre lo que era la cuantificación, las matemáticas y Mm, cómo se podía aplicar eso al mundo real. bien. Y luego empecé física, sabiendo que me gustaban las mates, pero tampoco sabiendo muy bien dónde me metía. Ajá, ajá. Y luego fui avanzando. En España son 4 años La de carrera. carrera, Mm, exacto. Y yo el último año estaba, bueno, pues muy perdida en cómo continuar, ¿Para ¿no? dónde? Ujú, ujú. Porque, ¿qué hago? ¿Hago un máster? Y si hago un máster, ¿qué máster? ¿Y por ¿Para qué? dónde? ¿A dónde voy? Exacto, Claro. totalmente. Dejo de estudiar y entro en una empresa, algo tipo consultoría. Era muy Ujú, típico en mi carrera hacer eso. sí. Yo la hice en Barcelona. Y hay, bueno, hay un networking de empresas muy grande allí y había muchas posibilidades, ¿no? También en bancos, etcétera, etcétera. Entonces tenías la posibilidad de explorar un poquito. Sí, Ok. y sé que muchos compañeros míos decidieron eso, pero yo me encontré con una asignatura que se llamaba, era una optativa que tú podías escoger en cuarto año, que se llamaba biofísica. Bien. Ujú, ahí vamos. Y ahí vamos. Ajá. Y nada, y esa asignatura pues la hizo como un profesor que tenía mucha motivación y mucha pasión por lo que hacía, de esas personas que le es muy fácil transmitir Transmitirlo, motivar. es, es, Ah, esas ganas locas de entender lo que está a su alrededor. Y yo me enganché mucho allí. Y bueno, cuando te gusta algo, pues te es fácil entenderlo, estudiarlo y hacerlo perseguirlo. bien. Mm. Luego saqué matrícula en esa asignatura y el profesor me llamó a su despacho para preguntarme literalmente qué quería hacer yo después de esa carrera, si me gustaría hacer el doctorado con él. Wow, ofreciéndote Sí, una digo, posibilidad. creo que, es decir, en estos meses te he visto, tal, no sé qué. Y bueno, y en ese momento yo durante la asignatura de biofísica me di cuenta de que tocaba muchas de las cosas que a mí me gustaban, porque era muy interdisciplinar. Justo. Mm. El objeto era algo complejo que no solo se podía estudiar con fluidos, no solo se podía estudiar con electromagnetismo o con cuántica. Tenías que Integrar. integrar. Y ese integrar, es ese límite entre las diferentes asignaturas, me apasionó. Wow. Ujú. Y nada, y luego hice como el proyecto de carrera con otro profesor, no con él, porque también tenía ganas de ver un poquito qué ¿Qué más? había en el campo una vez ¿Qué lo más hay? descubrí. Mm. Me ayudó mucho Bien. a ver otra perspectiva, pero ya en el máster ya hablé con este profesor que terminará siendo mi supervisor de la tesis, mi tutor de la tesis, y hice el trabajo de máster con él y empecé el doctorado con él. ¿En qué área? ¿También bio, Sí, él biofísica es, o él algo es más? profesor de física estadística, o sea que lo que nosotros hacíamos era hacer experimentos en sistemas biológicos, en concreto en moléculas únicas, lo que se llama single molecule y single cell,
Y de estos datos experimentales intentamos modelizarlos con la física estadística. Wow. Es lo que La es lo aplicación de lo que tienen las áreas más generales. totalmente. Y bueno, y empecé el doctorado En España. en España, en Barcelona. Ujú. Fue un proceso muy difícil porque, bueno, yo creo que todo el mundo que hace un doctorado tiene diferentes fases de crisis durante esos años, ¿no? Y yo me planteé más de una vez dejarlo. También por tema de carga de trabajo, por tema de inseguridad de lo que estoy haciendo no es suficiente, no es suficientemente valioso, ¿dónde lo vamos a publicar? Un poco todo la presión que tú recibes, ¿no? También, es decir, mi supervisor era una persona y es una persona muy apasionada, pero también hay unas partes del trato humano que no son óptimas. Luego, esto se tiene que gestionar y forma parte de estos 4 años que, aparte de tener una carga de trabajo altísima, también la parte emocional, la parte más emocional personal, más individual. es bestia y se tiene que cuidar. Una cosa que yo hice es estar en terapia todo mi PhD. Me ayudó muchísimo. De hecho, yo dediqué en la primera página mi tesis a mi terapeuta. Wow, increíble. Por el camino que hemos recorrido juntas, así es como lo puse. Pero bueno, después del doctorado recibí un mensaje de un estudiante, ex estudiante de mi supervisor de tesis, que también hizo la tesis con él, que había ido a Stanford a hacer el postdoc, luego había empezado en una startup y ahora quería empezar su propio laboratorio. Y como yo sabía que había sobrevivido a la misma persona que él y que eso me daba ya una serie de hard y soft skills concretas, me propuse si quería hacer el proyecto con él, empezar a desarrollarlo con él. Y nos fuimos a Suecia a empezar el laboratorio. Yo llegué en agosto de 2022 y mi primer mes fue prácticamente escribir la beca Marie Curie, que me ayudó muchísimo el ejercicio de planificar timings, de objetivos, de milestones, de cómo lo voy a publicar y por qué eso es interesante, cómo lo conecto y cuál es el impacto social, tecnológico de todo esto que estoy haciendo. Lo presenté en septiembre y luego yo continué porque ya tenía un contrato cuando llegué, mi contrato no dependía de la Marie Curie, digamos. Y nada, y en febrero del año siguiente recibí la buena noticia de que se me había dado la beca por 2 años, muy contenta por el reconocimiento y las facilidades también. Y nada, y ahora pues en esta parte del postdoc estoy haciendo más fenotipo celular, que ya es una cosa que venía haciendo con el single cell de mi doctorado, pero más acoplado a lo que es la transcriptómica, es decir, cómo los genes de las células únicas afectan a su función. Y exacto, y ahora estoy terminando la beca, muy contenta, me han permitido extender mi contrato 2 años más y ahí vamos, muy satisfecha. De seguridad. Sí. Súper interesantísima trayectoria y esto me deja también algunos puntos para reflexionar, esto que nos comentas. Creo que el primero es esta cuestión de un poco exploración. Orientación vocacional es algo que es algo muy importante para que también tengamos tener una perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué existe? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Otro punto creo que es también esta cuestión más personal, como muchas veces nos autosabotajeamos, ¿cierto? Totalmente. Totalmente, pero creo que también es normal. Es parte de una formación, de un fortalecimiento, mentalidad. Pero una vez que superas estas barreras, como se te abren otras puertas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y eso ocurre en diferentes etapas, no es nada más en el doctorado, yo creo que desde la educación primaria siempre te encuentras como estos obstáculos, ¿no? Que hay que ir superando vez con vez. La otra que me parece muy interesante en términos más ya profesionales es la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, eres física, pero ahora aplicas o empezaste a entrar a la biología, biofísica, y ahora estás como más en el área de la biología, ¿no? Aplicando lo que conoces de física, lo que sabes de física, estadística, matemáticas. Entonces, esto también es importantísimo, es uno de los valores fundamentales de la ciencia actual, porque antes eran campos aislados, o física o biología. Exacto, los límites muy claros en los campos. En la interdisciplinaridad. Y esto es un excelente ejemplo.
de cómo se pueden conjuntar estas áreas, y también es un ejemplo de este éxito en obtener estas becas, unas becas altamente competitivas, que ellas sí de verdad quieren que no solamente justifiques, sino que demuestres dónde está el valor de la interdisciplinariedad, ¿no? Y eso pues es lo que también puede abrirte otras puertas. Entonces ya no tienes nada más opción A, sino tienes como de la A a la Z, ¿cierto? Totalmente. Es decir, cuando más vas participando en proyectos distintos y más te permites saltar en cosas desconocidas, te vas dando cuenta de que todo el conocimiento previo te va a servir en alguno de los estadios. Justo. Y todo es valioso. Totalmente. Formación, entrenamiento. Claro. Y también conocer gente que dices, exacto, te encuentras a gente que ¿no? Discutes un día en una cena de una conferencia sobre algo y luego dices, es que en este proyecto me falta eso, y piensas en esa persona, ¿no? Y ya tienes ese contacto más personal. Y la gente siempre, mayoritariamente está abierta a colaborar y a discutir la ciencia, porque muchísima de la gente que estamos en esto es porque hay una pasión detrás que lo empuja todo, ¿no? Pasión, claro, claro. Y siguiendo esa línea, también la importancia de la colaboración, ¿no? En ahí se encuentra otro de los pilares fundamentales: colaboración, cómo colaboras y cómo haces este networking, ¿no? Tan famoso networking, pero esos son los ejemplos en la realidad de lo que esto significa. Ya tenemos interdisciplinaridad, colaboración, networking. ¿Qué vas a decir? Iba a decir que justamente cuando estás es decir, fusionando disciplinas, es muy importante entender el valor de la colaboración, porque hay muchísimos procesos biológicos experimentales que yo como física no domino y que forman parte de mi proyecto. Y ahí la colaboración es muy importante. Entender que no necesariamente tú tienes que hacerlo todo, sino que tienes que saber dejar ir ciertas partes de tu proyecto para optimizar el tiempo y optimizar la calidad de los resultados. Totalmente, claro que sí, para obtener la excelencia, ¿no? Totalmente. Estos pilares, ¿no? Que los vamos integrando. Y creo que también algo como más, lo que rescato aún más de esta plática cortita que hemos tenido, es el valor que tenemos que darle a nuestra salud emocional, salud mental. Si no hubiera sido tu terapia, posiblemente no hubieras podido seguir este camino, podido en términos de... Y seguramente no habría ni terminado el doctorado. Estoy bastante convencida. Creo que la estabilidad y la perspectiva que te da revisarte a ti misma y los límites que tú tienes que poner, porque como es un campo tan competitivo, la gente que necesita los resultados, que serán normalmente PIs, ¿no?, van a pedir todo el rato. Y es un trabajo más personal, es decir, es un poco naif pensar que el límite lo va a poner el supervisor, supervisora. Mayoritariamente no lo van a hacer, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta y practicar, poner límites en las horas de trabajo, en cuándo se tienen las reuniones, en cuándo se tienen las comunicaciones. Yo lo primero que hice cuando empecé el postdoctorado era prometerme a mí misma que los fines de semana no iba a trabajar más. Claro. Como cosa simple pero concreta y que tenía que ser respetada, porque el balance de tener una vida más allá del trabajo y de salud mental es importantísimo en una carrera tan maratoniana, que es tan de todo el tiempo tienes que estar al 100%. Si no te cuidas, es muy fácil burnout, quemarte y querer dejarlo. Sí, y lo dejas y te frustras además, ¿no? Ya no lo vuelves a retomar. Y lo echas de menos porque hay una parte de ti que lo disfruta muchísimo. Sí, claro que sí. Entonces te frustras. Bueno, a ver, para ir cerrando, Marta, ¿tienes como algún mensaje? Vamos a suponer que quienes están viendo este video están en ese camino, en el camino para querer desarrollar una carrera científica, pero no se sienten o capaces, no se sienten o muy motivados o no se sienten seguros. ¿Hay algunos mensajes que quisieras compartir que piensas que, además de los que ya hemos hablado, que ya son varios mensajes, pero que piensas que es importante reforzar y es importante hablarlos? Totalmente. Creo que hay una parte del instinto en dónde tienes que ir y por qué tienes que ir ahí, que se tiene que seguir, que es muy difícil de explicar y de transmitir, pero
Yo cuando he seguido mi instinto no me he equivocado. Luego lo entiendes a posteriori, obviamente, porque es muy difícil entenderlo antes, ¿no? O en el momento, sí. O sea que yo os diría que instinto, que lo seguís, porque cuando tomas una decisión basada en el instinto, puede ir bien o puede ir mal, pero rara vez te, te arrepientes. Exacto. El segundo tip es que hagáis caso relativo al feedback que recibís del exterior. Y para poner una anécdota muy concreta, yo cuando estaba escribiendo mi Marie Curie en agosto de 2022, mi supervisor de la tesis quería que yo terminara unos análisis. Y yo le dije, mira, los voy a terminar a segunda quincena de septiembre, a finales de septiembre, porque estoy escribiendo la Marie Curie. Él me dijo literalmente que no me la iban a dar y que no hacía falta que yo la escribiera porque la gente que se la daban tenía unos currículos mucho mejor que el mío, etcétera, etcétera. Obviamente eso me dolió, pero yo estaba haciendo un proceso que era escribir y ordenar mi proyecto que iba a hacer con o sin la beca, que era muy beneficioso para mí, y yo seguí allí. Y me la dieron. Y es una persona con una trayectoria científica muy grande, soy la primera de sus estudiantes que le dan la Marie Curie. Es decir, que el segundo tip es relativizar el feedback que os dan las personas, aunque sean jerárquicamente superiores a vosotras o vosotros. Es decir, hacedlo por vosotros y porque creéis que tenéis que hacerlo y reforzaros mucho de gente que os quiere bien. Sí, yo... Ponerte a apreciar ese tipo de gente, apoyos. totalmente. Es muy importante porque va a ser duro. Es duro. Es duro. Por lo tanto, el soporte de gente que te quiere, que te valora y que quiere el mejor para ti es imprescindible en este viaje, yo diría. Y es muy valioso. Sí. Claro que sí. Y como final, diría que os lo paséis bien. Sé que es muy difícil, Sí. pero con algo tan competitivo como es la investigación, si no encuentras el gozo en eso, es muy difícil dar el 100% cada día. Es muy complicado. Entre que no lo disfrutas y que no rindes, como podrías hacerlo si estuvieras disfrutándolo. Sí. Me encanta ese cierre, porque eso te deja también con la motivación de ese balance, tener un balance entre, claro, lo profesional, lo personal. Total. Pero también que puedan ser estos compatibles, ¿no? Si estás realizando tus pasiones, si estás realizando lo que te hace feliz, eso va a crear un círculo, ¿no? Un círculo muy positivo. Totalmente, un feedback positivo que te va a permitir crecer y ser la persona que quieres ser a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque nunca vas a poder desacoplar las dos cosas, solo tienes una vida y un presente, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Angélica, por tu tiempo. Gracias a quienes nos van a ver, porque por supuesto que lleguen este tipo de mensajes, ¿no? Con anécdotas, con experiencias, y dejar un poquito de lo que otras personas han hecho, que han abierto caminos para que, no sé, nos damos cuenta de que es posible, ¿no? Todo lo que nos propone. Sí lo es. Puede ser posible. Pues un saludo hasta donde sea que estén. Un saludo. Muchas gracias, Angélica. Adiós, a ti, Marta. Adiós.